Un saludo para todos nuestros seguidores, los que hacen parte de esta red informativa de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta. Como psicóloga de esta institución, de esta IPS, hoy quiero hablarles de un tema importante, y más que importante es un tema que se está viendo en nuestro día a día. Desafortunadamente, a raíz de esta pandemia del COVID, pues son muchas las personas que han fallecido, ¿cierto? Digamos que en cada familia, en cada amigo que encontramos o compañero de trabajo, vamos a tener esa experiencia de alguien que ha partido y que pues lastimosamente ha fallecido o a razón de esto o por también otras circunstancias diferentes. Entonces estas partidas o estos fallecimientos dejan en las familias, en las personas, un dolor que conocemos nosotros como un duelo. Hoy quiero compartirles un preámbulo acerca de este tema y de paso también invitarlos obviamente a que más adelante, en caso tal de después de escuchar todo esto, se acerquen a la consulta psicológica. El duelo pues significa la pérdida y ese dolor que se lleva a raíz de esta persona que ya está ausente, que ha fallecido o que no se encuentra en ese núcleo familiar, en ese contexto laboral o social. ¿Qué hay con este duelo? Hay muchas emociones, hay muchos sentimientos y pensamientos que afectan la estabilidad emocional. Entonces en ese duelo tenemos tristeza, incertidumbre, hay temor, hay bastante soledad, porque también cuando hablamos de esa pérdida hacemos referencia bien sea o a la pareja, o al padre, a la madre, a algún hijo. Entonces hay muchos sentimientos que se volcan a raíz de esto. Quizás algunas personas de los que nos están viendo en este momento van a identificar y van a decir, pasaron o cursaron por algún episodio, por algún momento de duelo a raíz de una pérdida, o han visto a alguna persona que está en esta circunstancia. Entonces, aquí lo importante y la recomendación en este caso es, la persona que acaba de tener esa pérdida va a requerir un acompañamiento, ¿sí? Ese acompañamiento es muy importante porque lo que hagamos en este momento le va a ayudar o realmente lo va a hacer sentir un poco más mal. Entonces, de ahí la importancia de poder nosotros tener una conciencia de qué vamos a decir, cómo lo vamos a expresar, ¿sí? Es muy común que siempre digamos lo siento, que siempre nos acerquemos a esta persona, pero más allá de decir lo siento, claramente tenemos que brindar un apoyo, y en este caso es, bueno, en primera instancia, que podamos estar cerca de esa persona, ¿sí? En ocasiones la persona puede requerir hablar, y esta es parte también de ese apoyo que vamos a dar. Hablamos con la persona o lo escuchamos. Normalmente a veces la persona no habla mucho y nosotros somos los que empezamos como a tratar de buscar esas palabras, pero tampoco se trata, que es otra cosa que no debemos hacer, forzar a la persona a hablar. Digamos que señalarla porque la persona llore o porque se ensimisme o se vaya, se aísle de todo como el contexto familiar, porque el proceso de duelo implica también una privacidad para vivir ese dolor. Entonces, sí debemos acompañar, debemos estar presentes, debemos apoyarlos desde el diálogo o desde simplemente que la persona sepa que está en la casa o sepa que le va a hacer una llamada. Entonces es importante ese acompañamiento. También es importante que reconozcamos y que le ayudemos a identificar lo que está sintiendo esta persona, porque son varias emociones, son muchas cosas las que está viviendo. Entonces nosotros debemos ayudarle a que esta persona identifique si tiene ira, por qué tiene ira, hablar de esa emoción, por qué la siente, si hay temor, por qué siente ese temor, ¿sí? Entonces ayudarle como a identificar sus emociones, pero a su vez también tratar de ayudarle, orientarle un poco frente a lo que esta persona proyecta para su vida. Cuando fallece alguien, pues es como un momento de quietud, como todo queda estático. También tenemos que brindarle la oportunidad de que más allá de ese momento la persona pueda volver a proyectar algo, pero sin presionarla, sin generar como esa rapidez para que salga de ese duelo. Los duelos van a tomar muchísimo tiempo, ¿sí? Dependiendo de cada persona. Algunos duelos pueden superarse de una manera más rápida, otros van a tardar demasiado tiempo. Entonces no debemos afanar en que la persona ya no llore, que ya no se quiera estar sola, que queremos que salga y que vaya a viajar, a pasear, que participe de actividades. No está bien obligar a la persona o tratar de persuadirla que lo haga, así no se siente. Sí debemos ofrecerle la compañía, debemos ofrecerle actividades para que se pueda ocupar, pero no debemos
presionar. Aquí en este punto es importante no generar presión sobre las emociones o las actividades que se puedan realizar para esta persona. Entonces son recomendaciones básicas para que nosotros podamos brindar el acompañamiento. También es importante saber cuál era el rol de la persona que fallece. En muchas ocasiones es el rol de suministrar la economía en su casa, entonces esta persona muy probablemente va a tener ese temor de cómo volver a estabilizarse quizás económicamente. Entonces, como familiar o amigo, orientarla, darle como ideas, escuchar cuáles son los proyectos que se tenían, si había un negocio, si había un emprendimiento, cómo se realizaba y ayudar a la persona. En muchas ocasiones se ve que todos acompañan a la persona en el momento del fallecimiento, digamos que en los primeros días. Esos primeros días todos están volcados en la atención hacia a la persona que perdió a su pariente o a su familiar, pero vienen unos días más adelante que son del duelo y es donde más se siente esa soledad, esa tristeza. Entonces es ahí donde yo les recomiendo mucho que ustedes estén presentes, ¿sí? Estén presentes con una llamada, con una visita, más o menos entre unos 8 o 15 días, volver otra vez a hacer eso mismo que hicieron al inicio, estar ahí acompañando. Si vemos que la persona, digamos que en su sintomatología o en su conducta incrementa el llanto, todos los días la vemos o lo vemos muy triste, muy decaído, donde se afectan patrones también de sueño, quizás de alimentación, el sentido de la vida, algunos de pronto mencionan no querer seguir viviendo. Cuando vemos que estos síntomas se agudizan, pues es importante que la persona sea orientada a una consulta psicológica para que reciba una atención profesional y se pueda llevar en un adecuado proceso de duelo. Entonces, para que todos tengamos conciencia, todos sepamos que podemos ayudar, podemos acompañar. El duelo es diverso en todos, ¿sí? Cada uno lo afronta de una manera diferente y no porque de pronto yo lo pueda llevar de una mejor manera, tengo que obligar a que la otra persona lo viva y lo experimente así. Cada persona lleva su duelo y lo puede realizar en sus tiempos. Si necesitan acompañamiento, si necesita alguien que los apoye, que los atienda, pero claramente sin una presión y sin de pronto cuestionamientos. Más que todo en el duelo empiezan a generarse culpabilidades, lo que no se hizo, lo que la persona piensa que no fue lo suficiente para ayudar a su acompañante o a su familiar que ha fallecido. Entonces, con esa presión que tiene esa persona, pues debemos evitar generar más. Entonces, debemos ser unos muy buenos acompañantes, debemos orientar, debemos escuchar, en ocasiones guardar silencio, simplemente con nuestra compañía, de pronto poner nuestra manito en el hombro, acompañarlo. Hoy en día, pues, dado a las adversidades y de esta pandemia, no podemos ofrecer tantos abrazos o de pronto expresar tantos afectos como lo hacíamos antes, pero desde la llamada, desde estar pendiente de esa persona también es importante. Y obviamente, pues, todos los rituales que se requieran, rituales o actividades de tipo cultural que se requieran para que esta persona pueda sentir que obviamente está haciendo la despedida de su familiar. Entonces el sepelio, todo lo que la persona sienta que necesita hacer, brindar ese acompañamiento, estar ahí para esa persona, pero sí es importante en estos duelos dar un manejo terapéutico para que ese duelo se pueda hacer de una manera muy sana y que la persona pueda volver a tener una vida, digamos que estable y llevando ese dolor, porque es un dolor que no se va a quitar, digamos que nunca, porque siempre se va a recordar y va a generar nostalgia, pero sí lo podemos hacer un poco más llevadero y tener una mejor calidad de vida. Entonces, recomendaciones básicas para que ustedes puedan apoyar a estas personas en estos momentos que estamos viviendo, encontramos muchas personas que han fallecido por diferentes circunstancias, podemos apoyarlos y podemos también orientarlos a que reciban un buen acompañamiento en mano de profesionales. Muchas gracias entonces por la atención. Ustedes ya saben cuáles son esas recomendaciones, las pueden seguir. Si tienen más dudas, pues pueden acudir a la consulta psicológica.